Buenos días, maestros y maestras. Nuevamente, el día de hoy, quien les habla, el profesor Henry Valdivieso Salinas, gracias al Grupo Educativo Capellán, que estamos realizando estos procesos de planificación curricular. Y bueno, el día de hoy tenemos ya nuestra última sesión virtual y es importante ir terminando en un documento a corto plazo de la planificación curricular, que es ya la parte operativa, ¿no? Es en donde se movilizan ya una serie de procesos, como habíamos visto en la sesión anterior, los procesos pedagógicos, pero también es importante tener en cuenta que cada área, así como tiene sus propios enfoques de área, también tiene sus procesos didácticos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de aquellas estrategias que cada área nos proporcionan ciertos estudiosos en diferentes áreas. Entonces nos han proporcionado aquellas estrategias que nos permitan desarrollar de una manera más adecuada ciertas competencias de determinadas áreas, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esos procesos didácticos que nos van a permitir a nosotros desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje. Vamos a iniciar con el área de personal social, un área que tiene que ver bastante con el desarrollo personal, con el ejercicio de la ciudadanía de nuestros estudiantes, que tienen que irse desarrollando desde la escuela para que en la sociedad estos futuros ciudadanos puedan fortalecer lo que es la democracia, la buena convivencia, la interculturalidad, ¿no? La inclusión. Entonces es importante que esta área de personal social ya no sea tanto de transmisión de conocimientos, sino sobre todo tenga que ver con analizar una serie de situaciones que se están dando a nivel nacional, ¿no? Y que demanda nuestra sociedad que esta área se pueda trabajar de tal manera que tengamos futuros ciudadanos inmersos, ¿no? Que proponen alternativas de solución frente a los diferentes problemas ambientales, problemas sociales que aquejan nuestra sociedad peruana. Entonces nos plantean como procesos didácticos en esta área la problematización, iniciar siempre por la problematización. ¿Y qué vamos a problematizar en esta área para trabajar? Podemos tener en cuenta, por ejemplo, los dilemas morales, ¿no? Problemáticas ambientales, asuntos públicos o situaciones cotidianas. Teniendo en cuenta que en nuestro contexto encontramos una serie de situaciones problemáticas, por ejemplo el tema ambiental, ¿no? Si nosotros visualizamos nuestra ciudad, por ejemplo de Trujillo, en el atardecer o en el amanecer vamos a encontrar siempre cada 2 cuadras, cada 3 cuadras, basura, ¿no? Montones de basura, en donde nuestros alumnos permanentemente van a estar en contacto con ese tipo de ambiente, pero también en la propia institución educativa vamos a encontrar focos infecciosos que posiblemente sean temas que deben ser desarrollados en esta área del personal social. ¿Por qué es importante? Porque a partir de allí nosotros vamos a problematizar, ¿no? Situaciones ambientales, o también puedo yo trabajar algún dilema moral, ¿no? Bueno, un dilema moral es una situación que nos pone en conflicto, ¿no? Nos hace pensar, nos hace poner en práctica nuestros valores, ¿no? Para ver qué tanto afianzamos una respuesta en función de nuestros principios o valores. Por ejemplo, yo podría decir, como un dilema moral, ¿qué pasaría si es que tuviese a mi madre muy enferma y la farmacia en donde vivo, que está al frente de mi casa, es la única que tiene el medicamento que curaría a mi madre? Sin embargo, yo soy una persona que no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo los recursos para conseguirlo y bueno, tengo 2 únicas opciones, ¿no? Ir a la farmacia y robar el producto, o dejar simplemente que mi madre muera, ¿no? Por mis valores que tengo. Entonces este es un dilema moral que nos va a hacer poner en práctica 2 situaciones, ¿no? Si voy y robo, pues prácticamente quebranto las normas, las leyes, ¿no? Pero si dejo también que mi madre muera, pues lógicamente de por vida voy a tener digamos, la conciencia de que dejé, pudiendo haber hecho un acto que pudo salvar a mi madre, ¿no?
Entonces, esos dilemas morales normalmente van a poner en conflicto al estudiante y van a permitir problematizar en esta área de personal social. Luego de hacer la problematización se plantea hacer el análisis de la información. Ya tengo el caso, ¿no? En este caso, si nuevamente retrocedemos al tema ambiental, ya tengo la situación problemática sobre la acumulación de basura en la institución educativa o en el entorno de la institución o en la comunidad en donde está ubicada la institución. Entonces ahora yo tengo que buscar información, ¿no? Tengo que ir a fuentes teóricas, analizar información sobre el tema de la contaminación ambiental, los tipos de contaminación, y voy a poner en contraste lo que tengo en mi alrededor, lo que tengo como hecho, y lo voy a verificar con la teoría. Y ahí voy a buscar algunos planteamientos, algunas ideas que me permitan poder atender a esta problemática. Y finalmente, como el tercer proceso didáctico, tengo los acuerdos o toma de decisiones. Entonces, todo ese análisis que hemos hecho, producto del tema ambiental, hemos buscado información, al cerrar la sesión de aprendizaje debe concluir en algunas alternativas de solución o algunos acuerdos o compromisos que como estudiantes y docentes debemos asumir, de tal manera que lo que hemos aprendido en esas horas de personal social se pueda poner en práctica en los días consecutivos, ¿no? Es decir, si he hecho un análisis que en mi institución educativa hemos encontrado que después de la hora de recreo el patio, los alrededores del kiosco quedan sucios, ¿no? Encontramos en el piso papeles, envolturas de galleta, cáscaras, etc. Hay que tomar acuerdos finalmente, ¿no? Asumir acuerdo de decir que elaboraremos de repente algunos carteles, hablaremos con la señora del kiosco para que ubique un bote de basura, haremos de repente a la hora de ingreso a la institución educativa, saldremos a sensibilizar a nuestros compañeros para que ubiquemos la basura adecuadamente, ¿no? Entonces, esos acuerdos o toma de decisiones es la parte en donde el estudiante tiene que asumir compromisos. Entonces, nosotros en personal social manejamos la problematización, el análisis de información y acuerdo o toma de decisiones. Luego también tenemos el área de comunicación, y en el área de comunicación es diferente a las demás áreas. Ahí tenemos procesos didácticos por cada competencia. Por ejemplo, para la competencia de diversos tipos de textos, Isabel Solé nos propone 3 momentos para que los estudiantes puedan comprender efectivamente un texto, ¿no? Entonces, esos 3 momentos se convierten en procesos didácticos de esta competencia en el área de comunicación. Solamente para la competencia lee diversos tipos de textos. Entonces tenemos, por ejemplo, el antes de la lectura, ¿no? Que ahí nosotros tendríamos que tener claro cuál va a ser el objetivo de esa lectura, para qué vamos a leer, ¿no? Cuál va a ser la utilidad de ese conocimiento que vamos a tener a la mano y por qué tenemos que leer esa lectura, ¿no? Entonces, por otro lado, también yo puedo hacer algunas predicciones ahí, ¿no? ¿Qué sé de esta lectura? Puedo de repente, a través de una imagen, a través del título de la lectura, puedo hacer alguna inferencia de qué tratará posiblemente el texto, de tal manera que me centre en la lectura y enfoque ya el tema de mis conocimientos para poder desarrollar el acto de leer. Luego viene el otro procedimiento, el otro proceso didáctico, que es durante la lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante la lectura? Es importante que conforme vamos desarrollando la lectura vayamos formulándonos algunas preguntas, ¿no? De repente encontramos palabras que no son comunes a nuestro léxico y es necesario poder ir aclarando aquellas dudas de tal manera que podamos ir comprendiendo el texto. Entonces, preguntar siempre mientras se realiza la lectura de tal manera que cada párrafo, cada oración podamos ir entendiendo de qué trata la lectura. También podemos resumir algunas ideas del texto, ¿no? Ir haciendo, si el texto es amplio, durante la lectura yo puedo ir haciendo algunas anotaciones, ¿no? Anotando algunas ideas fuerza, de tal manera que al final me permita construir un resumen de ese texto. Y después de la lectura, ese es el otro proceso final, proceso didáctico, que nos permite ya hacer una síntesis, de repente elaborar un esquema mental, elaborar un organizador gráfico, un mapa conceptual, ¿no? Con el resumen de las ideas que durante la lectura he ido realizando, ¿no?
Entonces ahí también en la parte final de la lectura yo podría responder algunas preguntas para ver si hemos comprendido el texto que hemos desarrollado. Luego tenemos los procesos didácticos de la competencia escribe, diversos tipos de textos, ¿no? Y Joliver, por ejemplo, Joseph Joliver nos propone la pedagogía de proyectos, ¿no? Es importante que nosotros analicemos esta teoría que nos propone Joliver de tal manera que nos ayude a nosotros a entender esos tres procesos didácticos que nos plantea para desarrollar lo que es la escritura, ¿no? Entonces nos propone, por ejemplo, al inicio hacer una planificación. Antes de que yo realice una producción de cualquier texto, es importante que tenga un plan de escritura. ¿Para quién voy a escribir? ¿No? Es importante saber a quién va a ir dirigido mi texto, ¿no? Tener un destinatario claro, pero que ese destinatario también sea real, ¿no? El tipo de texto que voy a escribir, si puede ser un texto instructivo, un narrativo, un informativo, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Y sobre todo tener claro nuestras ideas, qué queremos comunicar, qué queremos dar a conocer, qué queremos solicitar o qué queremos contar, ¿no? Eso es importante de tal manera que en la planificación podamos tener ya estructurado algunas ideas claves que vamos a realizar ya en el siguiente proceso didáctico, que es la textualización. La textualización es en sí el proceso de redactar, ¿no? De construir ya a través de nuestra escritura todo lo que la planificación hemos organizado, ¿no? Entonces la textualización es en sí el proceso de escribir, de redactar de manera coherente nuestras ideas que al inicio habíamos planificado. Y finalmente, como un proceso didáctico, tenemos la parte de la revisión. En esta parte, en este proceso didáctico, es importante que nosotros revisemos lo que hemos escrito y hagamos las correcciones necesarias, ¿no? Este proceso de revisión y de corrección debe ser permanente, sabiendo que nuestros estudiantes normalmente van a concluir en un primer texto, en un primer borrador, y luego de eso harán el proceso de revisar, de corregir, y nuevamente tendrán un segundo borrador, volverán a revisar, a corregir cuestiones de forma, de fondo, de escritura, de redacción, y finalmente tendrán que hacer otro procedimiento que es la edición, ¿no? Van a llegar ya a un texto mucho más completo, mejor estructurado, más coherente, y ya ese es el procedimiento de la edición, en donde van a ir colocando de repente sus imágenes, algunas fotografías que han creído conveniente acompañar a este proceso de escritura. Y finalmente viene ya la publicación. ¿Qué voy a publicar? No el primer borrador, lo que voy a publicar es ese texto ya concluido, ese texto ya editado, ¿no? Entonces ahí voy a dar a conocer en un mural de repente, o daré a conocer mi producción en la formación, en el periódico mural, etc., ¿no? Entonces esos tres procesos didácticos es importante tener en cuenta cuando queremos que nuestros estudiantes redacten algún tipo de texto. Y finalmente tenemos en esta área de comunicación la competencia se comunica oralmente, que también tiene sus propios procesos didácticos, y Daniel Cassani nos propone el desarrollo de microhabilidades, ¿no? Al momento de poder comunicarnos. Y esta forma de comunicarnos es importante desarrollarlo desde la competencia se comunica oralmente, porque nos va a permitir que el oyente pueda entender y comprender el texto que nosotros queremos comunicar, ¿no? Entonces nos propone tres procesos didácticos: el antes del discurso, el durante el discurso y después del discurso. En el antes del discurso es importante que nosotros tengamos claro qué queremos comunicar, ¿no? Qué queremos dar a conocer. Tenemos que tener también claridad en la organización de nuestras ideas, de tal manera que si nosotros queremos hablar sobre las elecciones municipales, finalmente tenemos que terminar también en elecciones municipales, porque muchas veces iniciamos con un tema y terminamos en otro tema. Entonces es importante tener en cuenta la organización de ideas, el tema, de qué vamos a trabajar, de tal manera que podamos llegar al auditorio, ¿no? Al oyente, de una manera clara, de una manera precisa, y se pueda entender el mensaje que se quiere comunicar. Durante el discurso es importante tener en cuenta cuáles son esos procedimientos de lo que queremos comunicar.
Si es un debate, es importante tener en cuenta que tiene sus etapas, ¿no? Entonces tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un cierre. Entonces es importante saber qué voy a decir al inicio, en el desarrollo y en el cierre, ¿no? Entonces durante el discurso yo tengo que acomodar mi discurso de acuerdo a esas etapas que tiene lo que estoy comunicando, ¿no? Y después del discurso es importante que yo haga una reflexión, ¿no? Vea qué tanto he convencido al auditorio, qué tanto he sido claro al comunicar mis ideas, de tal manera que eso me permita mejorar mi próximo discurso, mi próxima exposición, ¿no? De tal manera que eso se mejore permanentemente y podamos comunicar siempre con claridad nuestras ideas. También tenemos en el área de ciencia y tecnología, tiene también sus propios procesos didácticos, ¿no? Acá sí tenemos 6 procesos didácticos de esta área y que son para el desarrollo de todas las competencias. Tenemos el primer proceso didáctico, que es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema es importante que nosotros tengamos claridad en qué queremos investigar. Nos vamos a plantear una pregunta de tal manera que esa pregunta nos guíe, ¿no? Durante todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje. El estudiante puede estar enfocado a resolver esa duda, esa interrogante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo plantear en la institución educativa de qué manera nos afecta a nuestra salud el tener focos infecciosos o contaminantes dentro de la escuela. Por ejemplo, podría ser mi pregunta, mi planteamiento de problema. Entonces, como segundo proceso didáctico vendría el planteamiento de hipótesis, que son posibles respuestas a el problema. Entonces, yo me podría formular algunas hipótesis y decir qué afectará a mi salud, ¿no? Otro, que los olores que causan el tener focos infecciosos no me ayudará a concentrarme en las clases, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas hipótesis a mí me van a permitir finalmente comprobarlas, ¿no? Si es que lo que yo pensé al inicio, finalmente en el proceso de investigación acerté con esas posibles respuestas, ¿no? En el proceso didáctico 3 es importante elaborar un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer para investigar de qué manera la acumulación de basura en la escuela nos va a afectar, ¿no? Entonces yo tengo que diseñar un pequeño plan para poder hacer todo ese tema de la investigación. En el proceso didáctico 4 viene el recojo de datos y análisis de resultados. Como ya tengo mi plan, ya tengo mis instrumentos de recojo de información, voy a ir al lugar de los hechos a recoger información, ¿no? ¿Qué cantidad de basura diariamente queda en la institución educativa? De repente también por allí veré qué cantidad de alumnos de los diferentes grados son los que más arrojan basura en estos lugares. Otro dato, de repente, qué enfermedades se han dado, ¿no? Durante los últimos meses o durante la etapa escolar en la escuela, ¿no? De tal manera que podamos ir identificando qué enfermedad está causando estos focos contaminantes dentro de la institución educativa. Una vez que tengo esos resultados, tengo que hacer el análisis, ¿no? De esa información. Una vez que tengo ese análisis, ¿no? Con posibles enfermedades, por ejemplo, que se han dado, supongamos que ha habido enfermedades de repente estomacales que se han dado producto de la contaminación que ha habido de estos focos infecciosos, los bichos que ha habido en la institución, con los productos que se consumen durante los desayunos, almuerzos escolares o durante la hora de recreo en el kiosco. Entonces yo tengo que buscar información sobre lo que he encontrado. Entonces voy a la teoría. Ahora en el quinto proceso didáctico voy a estructurar un saber con la teoría, ¿no? Cómo es que estas enfermedades afectan a nuestra salud, ¿no? Qué hacer para cuidar la salud, estas enfermedades, qué está causando en mi organismo, ¿no? Entonces, una vez que estructuro todo el saber, viene la última fase del proceso didáctico de la evaluación y comunicación. En esta etapa yo tengo que comunicar mis resultados que he encontrado, ¿no? Haré una exposición dentro del aula, haré una exposición a la hora de repente de alguna actividad que programe la institución educativa sobre lo que nos está causando
aquellos focos infecciosos dentro de la escuela. De esa manera nos va a permitir ir aprendiendo a investigar, a hacer investigación, a aplicar el método científico, y a la vez vamos a ir desarrollando nuevos hábitos, nuevas formas de evitar la contaminación dentro de nuestra institución educativa, ¿no? Entonces, el área de ciencia y tecnología tiene que ver mucho con aplicar el método científico. En el área de matemática, un área muy conocida, bueno, en la actualidad hay varios estudios, hay varias personas que tratan de llegar al alumno de tal manera que nos permitan tener las mejores estrategias para que nuestros estudiantes desarrollen las matemáticas, ¿no? Entonces nos proponen acá 6 procesos didácticos apoyados en Polya, por ejemplo, que es uno de los autores, también a Schonfer, a Freudenthal, de quienes se alimenta estos procesos didácticos, ¿no? Y siempre tenemos que partir de situaciones problemáticas para enseñar el área de matemática con el enfoque de resolución de problemas. Es necesario que el estudiante primero comprenda el problema, ¿no? Y para que comprenda el problema es importante que lea atentamente de qué trata el problema, que lo puede expresar de repente con sus propias palabras en algún momento el problema, que nos explique también de qué trata el problema, por ejemplo, ¿no? Jugar con los datos que encuentra dentro del problema, eso es importante, de tal manera que el estudiante pueda entender a qué situación se enfrenta, qué operaciones pondrá en práctica, ¿no? Etc. El segundo proceso didáctico es la búsqueda de estrategias. En equipos de trabajo, en parejas o de manera individual, nuestros estudiantes buscarán la mejor estrategia para resolver el problema. Recuerden que es importante que en matemática no tengamos una sola fórmula, un solo esquema, sino es importante que el estudiante busque su propia estrategia, ¿no? Busquen, ya sea en equipo, en parejas, busquen la propia estrategia, el mejor camino que les permita llegar a la solución. El tercer proceso didáctico es la representación. Una vez que ya han elegido su estrategia, es importante que el alumno, de acuerdo a su nivel de desarrollo de su pensamiento lógico-matemático, pueda hacer la representación de ese problema. Puede hacerlo de manera vivencial, puede hacerlo con material concreto, puede hacerlo de manera simbólica, de manera gráfica, o también puede hacerlo de manera pictórica. Entonces, de acuerdo a su nivel de desarrollo, es importante que representen, ¿no?, este problema. Y en la etapa de la formalización, como otro de los procesos didácticos, es importante que el estudiante pueda ir construyendo algunos conceptos a partir de lo que ha podido ir desarrollando. Entonces, es acá en donde se conceptualiza, ¿no?, la parte del conocimiento que quiero desarrollar en el área de matemática. Entonces, en la etapa de la formalización yo socializo también mis hallazgos, mis procedimientos, mis resultados, ¿no?, comunico, de tal manera que podamos recibir aportes, sugerencias, o también pueda encontrar las dificultades o posibles errores de mi proceso de resolución de este problema. Luego viene un proceso reflexivo. ¿Cómo es que llegué a este resultado? ¿Qué de repente aciertos, dificultades he tenido? Y si he tenido dificultades, he tenido algunos desaciertos, es importante encontrarlos, que el alumno se dé cuenta y vuelva a corregir esos errores, ¿no? Entonces, en este proceso reflexivo es importante que yo pueda expresar mis emociones. Fue dificultoso, fue aburrido, fue retador el problema, ¿no? Y finalmente la transferencia, que ya es un aspecto de llevar a otro plano, a otra situación similar lo que hemos desarrollado a través de este problema. Entonces vendría a ser resolver problemas similares al planteado, de tal manera que ponga en práctica todo el procedimiento que hemos desarrollado. Entonces, de esa manera podríamos ir desarrollando estudiantes que puedan trabajar con mejores resultados el proceso de aprender el área de matemáticas. Bueno, también tenemos como procesos didácticos en el área de educación religiosa 3 procesos, ¿no?, que propone lógicamente la ODEC. Es el ver, el juzgar y el actuar, ¿no? Entonces, en el ver es importante que nosotros partamos siempre de nuestras propias experiencias, ¿no?
Siempre hay que utilizar una metodología que permita que el alumno pueda expresar con libertad aquellas situaciones que nos permitan a nosotros en el momento en el proceso didáctico de juzgar, hacer un contraste con lo que nos dice la palabra de Dios, con lo que nos dice la Biblia, con lo que nos dice la cita bíblica, hacer un contraste, ¿no? Que nos dice sobre la situación que yo estoy desarrollando, por ejemplo, en mi vida. Si es que yo he hecho un análisis que en el aula he partido de una situación que el estudiante cogió la cosa de su compañero, por ejemplo, vamos a analizar una cita bíblica en donde nos aclara un poco de cómo debemos actuar, ¿no? Entonces el alumno se va a dar cuenta de que Dios está en contra de esas actitudes y que a través de la palabra de Dios nos comunica qué debemos hacer. Entonces hacemos la etapa de juzgar. Y luego en el actuar. En el actuar ya tengo que reformular mi actitud, ¿no? El estudiante va a reformular. Si cogía las cosas de los compañeros, ha leído que a Dios no le gusta eso y que la cita bíblica nos habla de eso, entonces es importante que en el actuar nosotros asumamos un compromiso de cambiar de actitud y de esa manera vamos a lograr que el área de religión sea un área que nos permita un cambio de vida, una transformación y un vivir de una manera más adecuada entre compañeros, entre ciudadanos, de tal manera que nos fortalezca en el área de educación religiosa. Bueno, una vez que hemos conocido los procesos didácticos de las diferentes áreas curriculares, es importante ver de qué manera se operativiza en una sesión de aprendizaje. Entonces acá les presento una sesión de aprendizaje para sexto grado de primaria, en donde nos da con claridad qué elementos debe de tener la sesión de aprendizaje, cómo es que lo vamos a visualizar, también los procesos pedagógicos y también los procesos didácticos en el caso de esta área, ¿no? Entonces, esta sesión de aprendizaje es del área de personal social. Primero vamos a ver sus elementos que debe de tener una sesión de aprendizaje, ¿no? La sesión de aprendizaje debe de tener un título, eso es importante, ¿no? Debe de tener un título, en este caso, por ejemplo, nos dice nos organizamos y organizamos nuestra aula. El título siempre tiene que llegar al estudiante, tiene que ser motivador, tiene que recoger lo que yo quiero desarrollar en esa sesión de aprendizaje, ¿no? Debe de tener también como siguiente aspecto los propósitos de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje. Los propósitos relacionados a las competencias y capacidades y a los desempeños que yo he considerado ya en mi unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, si en mi unidad yo he considerado trabajar, por ejemplo, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y estas tres capacidades, entonces también tiene que estar dentro de mi sesión de aprendizaje para poder trabajarlo. Aquí tengo también los desempeños que se van a convertir en criterios de evaluación y que nos darán la evidencia de aprendizaje, que viene a ser ya el espacio y las acciones en donde nuestros estudiantes van a poner en juego sus desempeños. Entonces, en esta evidencia nos va a permitir a nosotros valorar el desempeño, qué tan lejos, qué tan cerca está de ir logrando las competencias previstas para este grado, ¿no? Luego tenemos los enfoques transversales. Es importante que nuestra sesión de aprendizaje cuente con sus enfoques transversales. ¿Qué enfoque voy a poner en práctica? En este caso, para el tema de la organización del aula y para la competencia convive y participa, yo voy a poner en práctica el enfoque de orientación al bien común. ¿Cuál va a ser la actitud o acción observable en donde se va a manifestar el enfoque? En donde voy a poder ver o visualizar acciones en donde ponen en práctica los valores. Es a través que los docentes y estudiantes reflexionen sobre la importancia de poner en práctica las normas de convivencia para crear un ambiente agradable de respeto, cuidado y ejercicio de la ciudadanía democrática, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto ya viene el tema que puede ser opcional, la preparación de la sesión, con decir qué necesitamos hacer antes de la sesión, qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión, etc. Pero esto es opcional, ¿no? En el momento 3, este sí es un momento importante, o aspecto importante, vienen los momentos de la sesión, ¿no? En los momentos de la sesión ya sabemos que tenemos 3, inicio, ¿no? Voy a ponerle otro color, inicio, tenemos el momento de desarrollo,
y finalmente tenemos el momento de cierre, ¿no? 3 momentos que no deben faltar en una sesión de aprendizaje, toda sesión de aprendizaje. Bueno, otro de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta luego de los momentos de la sesión de aprendizaje es también hay que ver que el trabajo para casa siempre debe ser un trabajo más que todo que tenga que ver con poner en práctica lo que han aprendido, con lo que cuenta el estudiante. No le podemos dejar tareas en donde el estudiante pase largas horas fuera de la casa, pase largas horas expuesto a cualquier peligro. Las tareas tienen que ser netamente de aplicación, aquellas tareas que en su casa, en su contexto, pueda aplicarlas a partir de los conocimientos desarrollados en el aula, ¿no? Y también tenemos algunas reflexiones sobre el aprendizaje que es importante tener en cuenta, cuáles fueron los avances que tuvieron nuestros estudiantes, qué dificultades tuvieron, qué aprendizaje debo reforzar en la siguiente sesión. Y esta es una parte importante que al docente le permite hacer una reflexión de la sesión de aprendizaje, ¿no? Esos son los elementos importantes que hay que tener en cuenta, y también es importante tener como anexo un instrumento de evaluación. Sesión que se desarrolla debe de contar con un instrumento de evaluación que nos permita a nosotros poder contrastar, valorar el desempeño del estudiante. Entonces no podemos tener una sesión sin que tenga un instrumento de evaluación. Bien, dentro de los elementos ya de una sesión de aprendizaje dentro de los procesos, vamos a identificar que acá visualizamos los procesos pedagógicos. Vamos a ver que tenemos un proceso pedagógico muy importante que lo vamos a poder visualizar ya en esta parte de la sesión. Por ejemplo, cuando decimos pide que comenten cómo se han organizado y cómo han trabajado algunas veces en equipos pequeños y en otros grupos más grandes, ¿no? Cuando nosotros pedimos que los estudiantes nos comenten de sus experiencias que han tenido, estamos ya haciendo el proceso pedagógico de la recuperación de saberes previos. Entonces yo lo voy a resaltar de color verde, aquellos procesos pedagógicos que podemos ya visualizar en esta sesión de aprendizaje. Luego también tenemos estas preguntas, ¿no? Que nosotros lo vemos acá, que dice: ¿esta forma de organización nos ha ayudado a trabajar mejor en el equipo? ¿Qué otros roles tuvo en los equipos? ¿Cuáles son las responsabilidades que les toca asumir a las personas que asumen esos cargos? Cuando hacemos este tipo de preguntas nos estamos refiriendo al otro proceso pedagógico de la problematización, ¿no? Entonces ya vemos dos procesos pedagógicos: recuperación de saberes y la problematización. Luego tenemos acá cuando decimos comunica el propósito de la sesión. En esta sesión vamos a reflexionar sobre la importancia de organizarnos para trabajar en equipo, de qué manera aportaremos también para una buena convivencia. Cuando nosotros comunicamos el propósito de la sesión, nos estamos refiriendo al tercer proceso pedagógico, ¿no? En donde es necesario que el estudiante sepa qué va a aprender, cómo lo va a aprender, para qué lo va a aprender, ¿no? Entonces, ya tenemos 3 propósitos pedagógicos en esta sesión de aprendizaje. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ya en la parte de desarrollo, acá nos menciona algo importante, dice: acércate a cada equipo y observa cómo participa cada uno aportando ideas. Esta es la parte de la gestión y acompañamiento que debe desarrollar el docente en todos los grupos de trabajo del aula, para ir preguntando, repreguntando, para ir involucrando al estudiante de tal manera que puedan todos participar de ese proceso de aprendizaje. Entonces acá nos podemos dar cuenta que a través de esta acción ya el docente está evidenciando ese acompañamiento que debe desarrollar al momento de que el estudiante está en trabajos en equipo desarrollando sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? Ya tenemos hasta ahora 4 procesos pedagógicos. Nosotros también vamos a visualizar cuando decimos en la parte final: promueve la reflexión de los aprendizajes a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos en esta sesión? ¿Qué hicimos en esta sesión? ¿Cómo nos hemos sentido en esta sesión? ¿Nos hemos escuchado y comprendido?
a través de esas preguntas reflexivas estamos también evaluando, ¿no? Estamos haciendo un proceso de evaluación de la sesión de aprendizaje. Pero también cuando nosotros decimos, entrega a cada estudiante la ficha de evaluación de trabajo en equipo y pide que la utilicen para hacer comentarios sobre la participación de cada uno de ellos en su grupo. Esa también es otra manera de evaluar nuestro trabajo de esta sesión de aprendizaje. Entonces ya tenemos 5 procesos pedagógicos. Nos faltaría el tema de la motivación. Como sabemos nosotros, la motivación está muy ligada desde el momento en que yo enfoco la problematización. Si es una situación real, si es una situación de contexto en donde el estudiante participa y está inmerso, es importante que nosotros sepamos que la motivación va a ser permanente. Entonces acá no podemos encontrar de repente donde diga vamos a hacer una dinámica, vamos a cantar, vamos a bailar para motivar. No se trata de eso. La motivación se trata de que cada proceso pedagógico que podamos desarrollar esté ligado siempre a poder fomentar esas condiciones donde el estudiante pueda sentirse contento, pueda sentirse bien en el proceso de aprendizaje. Si el problema parte de su contexto, ya está motivado, el estudiante va a querer investigar. Si no parte de su realidad, si es impuesto, lógicamente la motivación no se va a dar. Si no comunico el propósito adecuadamente, de igual manera no lo voy a poder involucrar en la actividad. Si no lo acompaño, no le doy palabras alentadoras en el trabajo en equipo, el estudiante sencillamente se va a distraer de este trabajo, ¿no? Y finalmente hay que darnos cuenta que acá visualizamos los 3 procesos didácticos del área de personal social, y lo voy a resaltar de color celeste, ¿no? Y ustedes pueden visualizar esta la problematización como primer proceso didáctico. Está también el análisis de la información, ¿no? Lo que van a hacer los estudiantes acá como segundo proceso didáctico, y finalmente la toma de decisiones, ¿no? En esta parte en donde el estudiante asume compromisos, acuerdos para poner en práctica mejoras sobre el problema analizado, ¿no? Entonces aquí están los 3 procesos didácticos del área de personal social, y así podemos tener una serie de ejemplos que nos permitan a nosotros entender cómo se debe visualizar dentro de una sesión de aprendizaje los procesos pedagógicos y los procesos didácticos de cada área. Bien, maestros y maestras, hemos llegado a la parte final de todo este proceso de planificación curricular, y vamos a sintetizar en este bonito árbol como producto final que realizaron nuestros grupos de trabajo en la fase presencial, en donde nos dan con claridad todo el proceso de planificación llevado en estos días de arduo trabajo, y que es importante que nosotros podamos sistematizar todo lo que hemos aprendido. Entonces, en la parte de las raíces de nuestro árbol vamos a encontrar los insumos que son necesarios tener en cuenta para este proceso de planificación curricular. Por ejemplo, tenemos la cartilla de planificación, que debe estar en nuestras mesas de trabajo colegiado, el currículo nacional, tenemos que tener en cuenta nuestros documentos de gestión escolar, nuestro PCI, nuestro PI, donde vamos a sacar el diagnóstico sociocultural de nuestra comunidad y en donde se ubica la institución educativa, las directivas de inicio de año escolar, que son importantes tenerlas en cuenta porque eso nos va a permitir a nosotros tener claridad en qué procesos o compromisos de gestión se va a involucrar nuestro trabajo pedagógico, el marco del buen desempeño docente, que es importante también tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a un poco encaminar el tema de las estrategias, ¿no? Y también el programa curricular de educación primaria, que también ya está a disposición en la página del Ministerio, y que estos documentos nos van a permitir finalmente tenerlos como insumos en una mesa de trabajo colegiado que vamos a realizarlo con nuestros docentes, ¿no? Una vez que tenemos todos esos elementos, nos va a permitir construir una planificación anual que va a ser la base, el sustento, en este caso lo tenemos como el tronco de nuestro árbol, una buena planificación anual con una organización adecuada de unidades didácticas ubicadas de acuerdo a la situación significativa de impacto por mes que se va a ejecutar, ¿no? Entonces,
Si hemos ubicado adecuadamente en orden cronológico, en un orden secuencial, entonces nos va a permitir tener nuestras unidades, que van a ser las ramas, organizadas desde la primera unidad hasta la sexta, séptima u octava unidad que podamos planificar en el año escolar, ¿no? Teniendo las ramas organizadas correctamente, que van a ser nuestras unidades, vamos a tener que por cada unidad, acá lo hemos simbolizado con las hojas, el conjunto de sesiones que vamos a desarrollar. Teniendo en cuenta que estas hojas se desprenden de cada rama, eso quiere decir que la unidad de aprendizaje que está constituida por la situación significativa, finalmente va a orientar la construcción de todas mis sesiones de aprendizaje, ¿no? Y como productos, hemos visto acá los frutos que tiene este árbol, y que esos productos van a ser los productos de cada sesión de aprendizaje, esas evidencias que nos van a permitir a nosotros valorar, ¿no? Valorar esos desempeños de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros tenemos un árbol bien elaborado, que va a ser la planificación anual, las unidades, las sesiones, vamos a tener buenos productos, ¿no? Esa es la idea y la orientación que nos comunica todo este proceso de construcción que hemos tenido todos estos días de ardua capacitación. Les deseo éxitos en este año escolar y espero que todo lo que hemos podido aprender en estos días de experiencia, lo podamos volcar en las sesiones de aprendizaje con nuestros estudiantes, y a fin de año podamos lograr mejores aprendizajes en ellos. Suerte y hasta pronto.